desde el comienzo todo lo que va a pasar y esta carta, que es una carta para las iglesias de Roma, pero realmente esta carta es para nosotros también, así que lo vamos a mirar con mucha atención y con mucho gozo y con mucho júbilo. Volvemos por favor a Romanos capítulo 8 y empezamos hoy en el Romanos capítulo 1, perdón, y empezamos en el versículo 8 y vamos a hacer la lectura y vamos a descubrir algunas cosas en esta mañana. Entonces ahora, ya lo primero que hizo en los primeros 7 versículos es presentar sus cartas y se presentó como esclavo, se presentó como siervo, se presentó como apóstol enviado, alabado el nombre del Señor. Y ahora, entonces él en su carta está escribiendo el interés Se le que él llegó. tiene, alabado el nombre del Señor, por los romanos. Entonces vamos a leerlo ahora sí, dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo tenía una preocupación santa por las iglesias que él había establecido. Y eso es normal. Pero ¿por qué insistía tanto en ir a visitar los creyentes en Roma? Realmente Pablo era un desconocido para muchos de ellos. Sin embargo, quería asegurarles que estaba profundamente interesado en su bienestar, en ir a animarlos. Una de las cosas lindas como pastor es cuando me visitan hermanos de lejanas tierras, hermanos preciosos que vienen y nos traen unas buenas nuevas, nos traen el Evangelio, nos traen testimonio, podemos ver cómo el Señor ha estado trabajando en sus lugares de origen. Y de igual manera, uno como predicador, cuando va y visita a otras iglesias, en otros lugares, en otras ciudades, uno puede ver cómo la iglesia se llena, se es confortada, es avivada, y el que lleva el mensaje también es avivado. Yo entiendo al apóstol Pablo. Los que hemos experimentado esto entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fíjense en las evidencias del interés de Pablo. Lo primero que dice ahí en el versículo 8 es que estaba agradecido por ellos, queriendo decir por todo el imperio romano. Él había escuchado de la fe de los creyentes de Roma. Viajar en ese tiempo era común entre ellos, inclusive
recuerden ustedes que todo el mundo quería ir a Roma, porque Roma había empezado a hacer carreteras o caminos, no como las carreteras que conocemos ahora, pero ya no eran empolvados, enterrados, sino que era de piedra y eran caminos, y por eso decía, y todos los caminos llevan a Roma. Pues el apóstol Pablo también quería ir a Roma, pero no ir a Roma a visitarla. Él tenía un profundo deseo en su corazón. Había algo profundo dentro de sí. Era el Espíritu Santo y el mismo Señor que le había hablado aún en sueños, aún en visiones, le había dicho, me es necesario que vayas a Roma. Ahora, ¿no es sorprendente que el testimonio de la iglesia se difundiera ampliamente y creciera el testimonio, alabado el nombre de Dios, y llegara a los oídos de Pablo, y aún el ministerio de Pablo y de sus viajes se conocían en Roma? ¿Por qué? Porque Roma era, como decir, la capital del mundo en ese momento. Entonces, todos los que llegaban a Roma, algunos llegaban a contar del ministerio de Pablo. Y los que venían de Roma contaban lo que Dios estaba haciendo en Roma. Alabado el nombre del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo les dice, Dios es mi testigo, que oro por ustedes en mis oraciones y todo el tiempo. Ellos ignoraban que Pablo intercedía continuamente a favor de ellos, pero el Señor estaba atento a sus oraciones, tanto que él dice, he escuchado cómo el Evangelio ha venido creciendo. Me pregunto, ¿cuántos conocemos a las personas que están orando por nosotros? Posiblemente hay mucha gente que está orando por nuestro ministerio y yo no sé quiénes son, pero sí sé que situaciones como estas, en que estamos aquí estudiando la palabra juntos, orando juntos, tiene que ver con mucha gente que ha estado intercediendo por ti y por mí. ¿Qué tal si usted se convierte en un intercesor? Usted no tiene que contar que está adorando, pero cuando el Señor le ponga en su mente y en su corazón ese amor por alguien o por un lugar, aunque ni siquiera ha visitado como Pablo, esté orando y orando. ¿Sabe? Tal vez por más de 2 años, o bueno, para no exagerar, digamos 1 año, antes de venir al Quindío, yo no conocía ni siquiera la mata del café. Y antes de venir aquí, el Señor me puso a orar y a interceder por este departamento por mucho más de 1 año, que en mis oraciones oraba e intercedía todo el tiempo sin ni siquiera conocer a nadie. Y después del tiempo de esa oración, el Señor me envió para hacer de bendición a esta zona cafetera. Nunca desprecie cuando el Señor lo llame a orar, cuando el Señor lo llame a interceder. Alabado el nombre del Señor. Uno de los anhelos de la oración de Pablo, Señor, permíteme visitar a Roma, permíteme ir a ministrar a la iglesia de Roma, permíteme ir allí a ese lugar. Miren, él dice, yo creo que yo las hubiese visitado antes, pero su obra misionera se lo impidió, porque recuerde que no es que no iba porque no quería, es porque el Señor lo tenía haciendo primero algunas cosas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, verso 15 al verso 33. Dice de esta manera, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios,
para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros. ¿Por qué? Porque estaba ocupado en el ministerio. Pero ahora no entiendo más campo pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol les está explicando, les está diciendo: mire, yo he estado trabajando, he estado predicando, he sido estorbado para llegar allí por esa causa, pero en mi corazón está que voy a ir a verlos. Y cuando vaya a pasar por España, vaya a ir a España, voy a pasar por allí y seguramente que los voy a ir a ver. Pero hay algo lindo aquí. Por favor, estén orando por mí. Estén orando por mí para que yo pueda ir. Bueno, yo le aseguro que a Pablo, cuando leímos el libro de los Hechos, no lo mataron en todos sus intentos, porque la iglesia de Roma estuvo orando por él, porque Dios le había puesto el deseo y había una iglesia intercediendo. Claro, él en ningún momento el Señor le dijo: y te van a llevar allí preso, y te van a llevar allí. No, él simple dijo: voy a ir y allá nos gozaremos para la gloria de su nombre. Mire, estaba a punto de dejar Corinto para ir a Jerusalén, para llevar esa ofrenda que recibió de las iglesias de los gentiles. ¿Se acuerda? Porque allá entre los judíos había muchos pobres, entonces las iglesias recogieron una ofrenda para bendecir a los otros hermanos. Él esperaba viajar a Roma y luego a España, y esperaba tener un viaje próspero. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, usted y yo sabemos que Pablo tuvo un viaje muy peligroso y arribó a Roma como prisionero. Sí,
como predicador, pero como un prisionero en Jerusalén fue arrestado en el templo, acusado falsamente por las autoridades de los judíos y enviado luego a Roma como prisionero del emperador para ser juzgado ante el César. A veces pensamos que vamos a ir, pero no sabemos cómo el Señor nos va a llevar. Cuando Pablo escribió esa carta, nunca se imaginó que sería preso. Tampoco se imaginó que iba a ser un náufrago antes de llegar a Roma. Jamás se imaginó en estas cosas. Y en la conclusión de esa carta, él pide a los creyentes en Roma que oren por él mientras llega el día de su viaje. Y como saben, qué bueno que oraron por él. Querido amigo, querido hermano que está aquí, no deje de estar orando por los siervos, por los siervas, por los predicadores, por los que viajan, por los que llevan la palabra. Alabado el nombre del Señor. No dejen de estar orando. Pero él no solamente eso, sino también les explicó que él los amaba. Y él por eso dice, deseo verlos, pero es un deseo de amor de padre, de amor por las almas, de amor por la iglesia. Esa declaración manifiesta que Pablo, el gran misionero, también tiene un corazón de pastor. Algunos de los santos en Roma eran muy queridos para Pablo. Allá estaba la hermana Priscila. Allá estaba Aquila. Sí, mire, inclusive en sus cartas se escribe ahí en el capítulo 16, versículo 3 y versículo 4 del mismo Romanos, dice, saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solamente doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Siempre hay una persona o dos o un grupo de personas que se destacan, que son hospedadores, que son generosos, no solo con sus bienes, sino generosos como hospedadores, generosos en la oración. Son personas que dan su vida por otros. Alabado el nombre del Señor. He estado en lugares donde los hermanos abren su casa de una manera impresionante y pueden inclusive estar trabajando, pero sacan su tiempo para poder llevarnos a predicar la palabra a un lugar y al otro. Pero también he llegado a lugares donde dicen, pastor, mire a ver qué va a hacer porque todos estamos trabajando, no tenemos tiempo. Yo creo que mejor le vamos a llevar a ese Airbnb y ya de ahí usted mire a ver cómo se defiende. Es que le voy a decir algo. Escuche bien. Esta generosidad debe ser producida por el Espíritu de Dios. Esto salta de adentro. Esto se produce allá adentro, alabado el nombre del Señor. Estas mujeres habían servido, estas mujeres habían servido, la Priscila y Aquila y esta gente había servido al Señor. Y para servir al Señor estaban sirviendo a Pablo e inclusive podían dar su vida por él, pero también amaba a los creyentes que no conocía. Pablo no solamente iba a ir a visitar a los que conocía, sino a los que no conocía y deseaba compartir algún don espiritual con ellos. Esperaba una ocasión futura de mucha bendición en el amor de Cristo. ¿Y sabe qué dice? Estoy en deuda con ustedes. Como apóstol a los gentiles, Pablo tenía una obligación de ministrar a Roma. Hubiese cumplido antes esa obligación, pero sus otras ocupaciones se lo habían impedido. Y también habían otras veces en que era Satanás mismo el que estaba estorbando.
¿Sabe? El apóstol Pablo estaba claro que aunque hubiesen muchas ocupaciones y aunque el enemigo se quisiera oponer, él iba camino hacia la tarea que el Señor le había mandado hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de visita, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Sabe? A veces el Señor impedía o el trabajo, pero también el enemigo. El enemigo impedía que ellos llegaran, pero el apóstol Pablo la tenía clara. Nada me va a impedir, a menos que sea el Señor mismo, cumplir con mi tarea. Y estaba tan ansioso de visitarlos que él decía, mire, deseo ir a Roma a fin de ministrar a los creyentes allí. No era el anhelo de un turista, era el anhelo de un ganador de almas. Después de leer estas evidencias del interés de Pablo por los creyentes, estos creyentes no podían menos que decir, gracias, Pablo, gracias por el deseo de venir a ayudarnos. En realidad, la epístola de los Romanos, en la cual explica el apóstol Pablo el evangelio que predica, era una carta de presentación que preparó a los creyentes para su visita. Claro, me imagino que los falsos maestros también fueron a Roma y trataron de dañar el testimonio de Pablo, pero eso tampoco lo desanimó. Algunos lo estaban acusando contra la ley de los judíos, traicionero de los judíos, que torcía las enseñanzas y las tradiciones, pero Pablo decía una sola cosa, sí, y es a Cristo, al Cristo resucitado. Y ese era su tema. Querido joven, querido pastor, no se distraiga por las acusaciones falsas. No se distraiga por los que quieren desviar su mirada o su corazón a otras cosas. Mantenga su mente y su corazón en el llamado que el Señor te ha hecho. No te distraigas, no te defiendas. Tranquilo, sigue haciendo la tarea. El Señor es tu fuerza, el Señor es tu fortaleza. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias porque hoy nos recuerdas el llamado que tú nos has hecho. Que ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ti, Señor. Por eso fortalécenos en el poder de tu fuerza. Permítenos permanecer en ti, Señor, a pesar de la crítica, a pesar de la falta de recursos algunas veces, a pesar, Señor amado, de los malos entendidos. Permíteme mantener y permítenos mantener nuestros ojos puestos en ti, el único autor y consumador de nuestra fe. Yo oro por los líderes, por los pastores, por cada hermano que está aquí, o por cada mujer que sabe el plan de Dios para sus hijos y a veces se desanima. No se desaliente, no se preocupe. Van a haber tormentas, van a haber dificultades, pero el Señor ha dicho y el Señor lo hará. Póngase firme, sus generaciones le pertenecen al Señor para la gloria de su nombre. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Mil bendiciones para todos. Gracias, pastor.
Amén, Amén, amén. Muchas pastor. gracias.